Shalom amigos, hoy no hay diarios en Israel, pero sí hay cese de fuego y también muchas preguntas abiertas. Este es el primer análisis con la información que tenemos hasta ahora, hoy miércoles 8 de abril, 21 del mes de Nisan en el calendario hebreo, con un panorama todavía incompleto que seguramente va a cambiar en las próximas horas y quizás los próximos días. Y atención a esto que es importante. Aunque se haya anunciado un cese de fuego, puede pasar tiempo hasta que la orden llegue a todos los niveles de las fuerzas iraníes. Eso significa que todavía puede haber ataques. Por eso, el Comando de Defensa Civil, Picud Oref, no cambió las instrucciones para la población israelí. Siguen vigentes y cualquier modificación se va a anunciar mediante un comunicado oficial. Además, las fuerzas de seguridad y la defensa aérea están preparadas y sin bajar la guardia porque en cualquier instante todo puede cambiar. Las horas previas al final del plazo que había dado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a Irán para abrir el estrecho de Hormuz, estuvieron marcadas por una combinación de un extremo nivel de tensión y una escalada militar y verbal que incluyó un mensaje del presidente Donald Trump en el que anunciaba que una civilización entera iba a desaparecer anoche. Una hora y media antes del vencimiento del plazo del ultimátum, Trump anunció el cese de fuego. Y me voy a detener un instante en el mensaje porque lo más importante es lo que no dice. Vamos a verlo. Abro comillas, he aceptado la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, accedo a suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante 2 semanas. Será un alto el fuego bilateral, el motivo es que ya hemos superado todos los objetivos militares, recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable para la negociación. Estados Unidos e Irán han acordado casi todos los puntos de controversia anteriores, pero 2 semanas permitirán finalizar y concretar el acuerdo, decía Donald Trump en su anuncio. Más allá de los indiscutibles logros tácticos operativos de las Fuerzas Armadas de Israel y de Estados Unidos, las primeras preguntas que surgen son: ¿cuándo comienza o comenzó el cese de fuego? Por esto que decíamos de que puede haber algún ataque más. ¿Qué sucede con el Líbano? ¿En qué condiciones se abrirá el estrecho de Hormuz? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y las preguntas de fondo esenciales que surgen a partir de este anuncio. ¿Qué pasa con el uranio enriquecido, aquellos 440 kilos de uranio enriquecido al 60% que tiene Irán? ¿Qué pasa con el programa nuclear y el apoyo a las milicias, las proxies? Nada de eso está claro. El programa de misiles balísticos ni siquiera está entre los temas de negociación y el régimen que Trump insiste en que cambió, tiene razón, cambió, pero para peor. Después del anuncio de Donald Trump, los iraníes comunicaron que el líder supremo, Mojtaba Khamenei, había dado la orden de cesar el fuego y casi de inmediato comenzó el disparo de misiles contra Israel, norte, sur, centro del país, una ráfaga tras otra, hasta las 3:15 de la madrugada. Y allí vemos los festejos y en Irán calificaron el anuncio de Trump de humillante retirada y sacaron a la gente a las calles a festejar. Las dos partes, tanto Irán como Estados Unidos, están adjudicándose una victoria aplastante. Muchas de esas personas que vemos allí reciben dinero para salir a manifestar y muchos otros son activistas y empleados del régimen. Pero más allá de eso, el mensaje es claro y es doble. Hacia afuera, nosotros sobrevivimos y ese es nuestro triunfo, dice el régimen. Nos mantuvimos en pie
a pesar de todos los ataques y la destrucción, y salimos con vida después de enfrentar a dos grandes potencias desde el punto de vista de Irán, Estados Unidos e Israel, los dos juntos, y logramos llevar a Donald Trump al punto en el que se vio obligado a detener la guerra. Hacia adentro, nosotros sobrevivimos, matamos a 30.000 personas y no nos pasó nada. Y que a nadie se le ocurra ahora ni siquiera pensar en volver a salir a las calles para protestar contra el régimen. Estados Unidos dice que en las negociaciones se va a discutir la propuesta de Irán. Según informaron esta mañana en Canal 13 de la televisión israelí, el Consejo de Seguridad Nacional de Irán fue quien filtró a las agencias de noticias este plan de 10 puntos que presentó a Estados Unidos y que Trump considera la base viable para negociar. Todo eso a pesar de que las exigencias que presenta Irán son exactamente las mismas que sostuvo en los últimos 15 días. Y estas son principalmente el cese de los ataques, garantías de que no habrá más ataques contra Irán, conservar el dominio del estrecho de Hormuz, luz verde para enriquecer uranio, habrá que ver a qué nivel y con qué controles, levantamiento de todas las sanciones económicas, pago de compensación económica a Irán por los daños que sufrió en esta guerra y en la anterior, la del año pasado, retirada de las fuerzas estadounidenses de la región y fin de la guerra en todos los frentes, incluyendo a Hezbollah. Al principio de la guerra, tanto Trump como el primer ministro Benjamin Netanyahu mencionaron entre los objetivos de la guerra que Irán deje de respaldar a sus milicias en Medio Oriente. Pero su propuesta, esta que estamos viendo, contiene justamente eso, apoyo directo y abierto a Hezbollah y las demás proxies, porque dice todos los frentes, y la exigencia de que Estados Unidos y principalmente Israel respeten ese apoyo. Y del lado israelí hubo un único mensaje oficial del primer ministro o de la oficina del primer ministro en las primeras horas posteriores al anuncio del alto el fuego, un comunicado breve y en inglés sobre un tema que seguramente se analizará en las próximas horas y que ya está suscitando comentarios. Israel apoya la decisión de Trump, dice el comunicado del primer ministro Netanyahu, de suspender los ataques contra Irán durante 2 semanas, pero aclara que el alto el fuego no incluye al Líbano. Hay que tener en cuenta que el principal mediador, el primer ministro de Pakistán, Sharif, dijo en un comunicado, en el que él también anunció el alto el fuego, que Irán, Estados Unidos y sus aliados acordaron el alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares, dice el texto. También en Irán dijeron esta mañana que el Líbano está incluido, o sea, Hezbollah, y que si hay un ataque israelí hacia territorio libanés, ellos lo van a considerar una violación del alto el fuego. El primer ministro Netanyahu también dejó claro que Israel respalda la medida estadounidense del alto el fuego siempre y cuando Teherán abra inmediatamente el estrecho de Hormuz y cese los ataques contra Estados Unidos, Israel y los países de la región. El mensaje de Netanyahu también dice que Israel apoya los esfuerzos de Estados Unidos para garantizar que Irán deje de representar una amenaza nuclear de misiles o terrorista y que Washington les comunicó a Israel su compromiso de alcanzar esos objetivos comunes en las próximas negociaciones. El periodista y analista militar Ron Ben-Ishai explica hoy en Ynet, el portal del diario Yediot Aharonot, que para que el estrecho de Hormuz vuelva a operar con normalidad, Irán debe anunciarlo de forma oficial. Y no solo eso,
También tiene que dejar claro si impondrá condiciones a los barcos que lo crucen. Hasta que eso no ocurra, las aseguradoras no van a cubrir a los grandes petroleros y buques de carga, muchos de los cuales llevan semanas, incluso más de un mes, esperando a ambos lados del estrecho. A pesar de que Irán intenta mostrar una imagen de victoria, en la práctica parece ser el primero en ceder. Según Ron Benishai, el cambio de postura del régimen no fue casual. Lo que realmente pasó fueron los ataques a su infraestructura nacional, especialmente en los últimos días, cuando la Fuerza Aérea israelí comenzó a golpear objetivos estratégicos. A eso se sumó la amenaza directa de Donald Trump de destruir instalaciones clave, centrales eléctricas, puentes y, sobre todo, el ataque a la isla de Jark, el principal punto de exportación de petróleo de Irán. Para Teherán, eso fue una señal clara. Estados Unidos hablaba en serio. En Medio Oriente, explica Benishai, existe una lógica particular. Se respeta y se teme a quienes son percibidos como impredecibles, y así es como ven a Trump en Irán. Desde hace semanas, la cúpula de seguridad israelí sostiene que solo un golpe a la infraestructura civil y económica puede forzar al régimen a cambiar de rumbo, y esto es lo que sucedió en las últimas horas. No solo por el daño militar, sino porque esto impacta directamente en la población: empleo, economía, estabilidad interna, y el régimen ya tiene suficientes conflictos en este sentido. Y este es el mensaje que publicó Donald Trump a las 7 de la mañana de hoy, hora de Israel, en el que anunciaba que hoy es un gran día para la paz mundial, que es en realidad lo mismo que dijo después de la guerra de los 12 días con Irán el año pasado y después de la guerra con Hamás en la Franja de Gaza. También insiste en que el régimen cambió. Es cierto, cambió para peor. Ahora tenemos un régimen más radical y extremista, con una gran confianza en sí mismo porque está convencido de que triunfó, un tremendo deseo de venganza porque piensa que fue atacado injustamente, y además el régimen tiene ahora la convicción de que la única garantía de que no lo volverán a atacar será producir un arma nuclear. El régimen está ahora en la práctica en manos de la Guardia Revolucionaria. Y si antes la Guardia Revolucionaria le debía su estatus y su poderío al líder supremo Ali Jamenei, ahora Mojtaba Jamenei, si está vivo y no está en coma, como dicen informes internacionales, le debe el cargo y su poder a la Guardia Revolucionaria que lo impuso como líder supremo. Y para cerrar todo esto, el signo de pregunta más grande es: ¿qué pasará dentro de 2 semanas si es que el cese del fuego se mantiene hasta entonces? Porque dentro de 2 semanas será Yom HaAtzmaut, el día de la independencia de Israel. ¿Será también el día en que empiece el próximo capítulo en esta guerra? Hay mucho más para analizar y comentar. Seguiremos a medida que se vaya aclarando el panorama. Muchísimas gracias por haber compartido este encuentro con nosotros. Los invito, como siempre, también hoy a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse, a formar parte del grupo de Amigos de Israel a Diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse, y también a seguirnos en todas nuestras transmisiones. Gracias nuevamente, que tengamos más buenas noticias. Shalom.